Yo no lo veo. Grabando. Está, perfecto. Y vamos a... Nos falta todavía poner acá. Hola a todos los que están en el Zoom, que creo que básicamente Ramón. Ramón, estoy haciendo las cosas al último momento, me queda grabado en el pendrive la presentación. El último todavía no está, hay dos problemas. ¿En el link de Eva o en otro lugar? Creo que en otro lugar. Le tengo que preguntar a... Vino Laura hoy, y con Laura le pregunto bien dónde lo están buscando, dónde lo está colgando. ¿Busco por Natalia? Te puse en fiesta, en el Berberian, no sé qué. No, te lo armé yo, no tenía. Ah, buena. No sabía si te acá copio más o menos todo lo que había en ese momento. También. Fiesta. No, entonces. Ponele. Fiesta Natalia. A ver qué hace el último. Lo abrió el Word. ¿Vos lo querías abrir en Word? No, ¿por qué te lo abro, lo abro en PPT. No, era PowerPoint. ¿Pero por qué te lo pasó? No, se le hice doble clic, vamos a hacer así. Abrir con... Microsoft PowerPoint, así. Porque le hice doble clic y se me cambia con el No, está bien, igual ahí. Sí, pero esto tiene otro formato, Bueno, espero que funcione. A ver, ¿verdad? La presentación. Está pasando. Ahí está pasando. Perfecto, entonces te voy a presentar. Bien. Acá. Bueno, ¿les parece arrancar? Buenas tardes a todos. Hoy Natalia Berberian nos va a presentar su trabajo que se llama Modelos de evidencia de ausencia. ¿Es útil combinar información de múltiples sitios para estimar la tasa de mortalidad de murciélagos en parques eólicos? Natalia Berberian es licenciada en Estadística con opción actuarial y demográfica, es magíster en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística de la Facultad de Agronomía, es estudiante actualmente del programa de doctorado de Ciencias Agrarias, también en Facultad de Agronomía, y es docente del Departamento de Biometría, Estadística y Computación, también en la Facultad de Agronomía. Así que, bueno, quedas libre para presentar. Tan formal. Sí, en realidad, todo de agronomía, porque una vez que me fui de esa primera casa de mi estudio, me quedé por allá, pero bueno. No tengo que... Acá está el micrófono, perfecto. Estaba bien, sí. No sé si tenía que hacer alguna otra cosita. Paso por acá. Bueno, como decía Silvia, en realidad voy a estar presentando parte de lo que es mi proyecto de doctorado. Hemos trabajado en varias cosas. Hoy me voy a enfocar solamente en una de ellas, que es como una etapa de simulación. Espero que, bueno, no sé, que se comprenda el tema para poder después comprender un poco la parte estadística, obviamente. Bueno, como siempre, un esquema para ir presentando todo esto, y arriba para ir guiándome yo y ustedes. Básicamente, les voy a contar un poquito de esto, de que, dado que el doctorado es en Ciencias Agrarias, un poco de qué son las Ciencias Agrarias, qué tipo de variables se registran, ¿no? Es un mundo amplio, pero bueno, también a veces es como que muy acotado en el tipo de variables con las que se trabaja. Entonces, mayoritariamente uno piensa, bueno, en Ciencias Agrarias, y piensa o en plantas o en animales, y básicamente son diversas disciplinas que se enfocan en varias cosas vinculadas a lo que es la producción, el manejo, la conservación de los recursos, para mejorar la agricultura y la ganadería. Sí, eso es como el primer enfoque. Pero bueno, hay muchas formas en las cuales se vinculan a través de estadística genética, de citotecnia, o sea, hay realmente un desarrollo que requiere de amplio conocimiento estadístico y a veces es como una pata un poco media floja ahí.
Pero bueno, básicamente se enfocan en maximizar las ciencias agrarias, la producción agrícola y asegurarse de la sostenibilidad ambiental y el bienestar socioeconómico. Entonces, la mayoría de los casos, cuando tenemos que hacer algún análisis para este tipo de variables, las variables que trabajan en el mundo de las ciencias agrarias, la gran mayoría se asumen y se usan normal. O sea, realmente es así. Y ahí les puse algunos ejemplos de variables, pero para que conforman la gran mayoría de las variables del día a día de mi trabajo en agronomía. Rendimiento, altura de planta, concentración de nutrientes, todo vinculado a animal, a vegetal, lo que sea. En algunos casos, por supuesto que hay variables de conteo, y la mayoría de las veces se les asume una distribución Poisson o binomial negativa. Ahí quedan también algunos otros ejemplos, pero por el contexto en el que estamos, por el país que somos y por la importancia que tiene a nivel país, tanto la ganadería como la agricultura intensiva, las primeras son las más importantes, esas que son que se le asume distribuciones normales, no tanto, esas ya son como las que, bueno, aquellos que quieren estudiar cosas raras, estudian este tipo de variables. Entonces, nada, clásico, ya sabemos, si estuviéramos en alguna de estas dos situaciones, en el caso de normales, se trabaja con modelos lineales generales mixtos, en el caso de las de conteo, generalizados, asumiendo que obviamente provienen de una familia exponencial. La cuestión está en que, y ahí me voy a enfocar yo un poquito de lo que se tratan las variables de mi proyecto, que son de conteo, es que en este tipo de enfoques, el objetivo es estimar la media de la población. Y bueno, o en el contexto de un diseño experimental, hacer una comparación entre medias, o bueno, pero siempre vinculado como con la media, o algún otro parámetro de posición o de escala. El tema es que si lo que a nosotros realmente nos importara es el tamaño de la población, ¿cómo haríamos para dar vuelta como el estudio? ¿No? Como enfocarnos desde otro lado. Y en particular, si lo que nos interesa es estimar el tamaño poblacional, pero cuando los conteos que tenemos son escasos o realmente cero. Y esto pareciera que es algo como un poco que no puede pasar, y les cuento 3 situaciones en las que realmente pasa, y hay varias más, obviamente, pero esas son a nivel de Uruguay, digamos, situaciones en las que realmente los conteos que se puede tener son cero, o muy escasos, y no por eso la población es cero. Entonces, 3 casos concretos son, por ejemplo, en el caso de trigo, aquella es una hojita de trigo ahí que está enferma con un hongo que se llama roya estriada, que básicamente afecta casi el 80% del cultivo, o sea, las pérdidas casi total del productor, y es una enfermedad que afecta como en muy corto plazo. Entonces, uno intenta siempre, obviamente, identificar en corto periodo de tiempo para poder identificarla, obviamente tomar medidas, pero muchas veces no se identifica porque no se encuentran plantas, porque se encuentran 1 o 2 plantas y se asume entonces que, bueno, todavía no está en etapa de desarrollo, pero realmente puede pasar exponencialmente que en muy poco tiempo realmente todo el cultivo termina siendo afectado. Entonces las pérdidas son realmente importantes, el no contemplar que esos ceros o poquitos registros realmente estaban indicando algo sobre la población ya afectada. Lo mismo con ese hongo que está por allí, que parece un coral, en realidad es el hongo de Eucalyptus, que también es venenoso para los humanos, pero también para los animales, que son los que están siempre en la vuelta en el proceso de silvicultura. Es muy habitual últimamente, a partir de la plantación, digamos, las grandes áreas plantadas, en el que se combinan las dos producciones, la producción forestal y la producción ganadera, y entonces termina ocurriendo que muchos animales mueren a causa del consumo de este hongo. Y lo mismo, saber si realmente es esa la causa o no, para poder controlar si hay hongo o no hay hongo. Todos son medidas que obviamente, si van viendo más o menos un poco, voy del lado de tomar medidas desde la parte socioeconómica, más que nada económica, de cómo afecta a lo que es la producción a nivel país. Y por último, y ahí ya metiendo más un poquito en la parte ecológica, que es por donde va mi área de trabajo, son las semillas de una especie invasora del ligustro, que es una especie, es una leñosa que se trajo a modo como ornamental desde Japón, hace muchos años, pero la cuestión es que es muy invasiva, tiene muchas espinas, entonces realmente complica y va consumiendo de la forestación nativa, por lo tanto complica y genera distorsiones en lo que son los ecosistemas, va dejando espacios afuera de tanto animales como plantas, entonces realmente es complicado. Pero esa, por más que es rara, esto es como hasta contradictorio, es una especie muy invasora, pero tiene muy poca cantidad de semillas. Por lo tanto, es como esta cuestión de cuando van y hacen muestreos de suelo, no encuentran semillas, se piensan que todavía, bueno, hay tiempo para controlarla, hacen quemas, hacen un montón de cosas, pero realmente esas pocas semillas que hay es porque se terminan trasladando, se las llevan los pájaros, se las llevan
las ruedas de los camiones, entonces las terminan trasladando a distintos lugares, no se ven en la zona, pero obviamente eso no significa que se siga reproduciendo esa especie. Entonces, lo que digo es, situaciones sí hay, de esas complejas en las que los conteos son cero, igual no podemos decir que no exista esa población objetivo. Yo en particular me enfoqué en el estudio de murciélagos que fallecen, que mueren por colisión, o digamos por el impacto, o por barotrauma en zonas donde están instalados parques eólicos. Esto es, murciélagos, mamíferos que tenemos obviamente nosotros en nuestro país, y en todas las regiones, es de la familia de los mamíferos es la que tiene mayor diversidad, y justo estaba comentando un poquito por acá, el por qué en este contexto. Realmente ofrecen un sistema de control de plagas, ¿sí? de insectos, que a nivel país es importante, porque si no esos cultivos estarían afectados por esas plagas. Y se están instalando por todos lados, lo hemos visto acá en el país, a nivel, en particular donde yo voy a estar trabajando es en Iowa, o sea, datos de Iowa, que está repleto de molinos, justo en zonas agrícolas. Entonces, el problema que pasa, bueno, son bastante inteligentes, son mamíferos bastante inteligentes, y por la ecolocalización, ellos en realidad, la parte de por colisión no les pasa tanto, o sea, no pasa que los bichos no sepan dónde está el molino, eso lo pueden evitar. El problema, más que nada en murciélagos, es el barotrauma, o sea, el cambio de presión cuando ellos pasan de un lado hacia el otro, por abajo de las aspas, que claro, realmente los explota, pobrecitos, su cuerpo, pero porque realmente ellos ubican, más que nada la parte de colisiones por aves, que las aves sí son en ese sentido, bastante más, van y se dan de lleno contra la turbina, pero a los murciélagos les pasa esta otra cuestión. Entonces, como tienen un impacto desde el punto de vista ecológico, obviamente, pero también económico, es que me enfoqué yo en esta área, trabajando en mi doctorado en ciencias agrarias. Cosas positivas, obviamente vamos a decir cosas buenas de los molinos. Bueno, fuentes de energía renovables, inagotables, no contaminan, reducen el uso de combustibles fósiles y contribuyen al desarrollo sostenible. Sí, por supuesto, eso ya lo sabemos. Pero también, y estas son cuestiones aparte, son clima dependientes, generan mucho ruido para todos los vecinos, siempre hay muchas quejas de los vecinos que están en la zona donde están instalados, y requieren grandes extensiones de tierra. Nosotros porque lo tenemos en mar, hay también en tierra, hay también en mar, y genera, la parte de ruidos no tanto, pero toda la otra parte sigue estando vigente, ¿sí? Afectan a los animales que están en procesos migratorios y demás. En particular, y ahí es donde acá no nos podemos vincular tanto en Uruguay, porque nuestros molinos no están en zonas cultivadas, más que nada son en praderas o bueno, espacios para ganado. Pero de donde provienen mis datos, que están realmente instalados en granjas, ese impacto ambiental es aún mayor, porque obviamente hay algo que los atrae, tanto los murciélagos como las aves, para estar circulando en esas zonas, porque ahí es donde tienen su alimento. Entonces, es donde el impacto ambiental realmente termina siendo bastante más caótico que, por ejemplo, lo que podría pasar en otros lugares. De todos modos, como en Uruguay, se están autorizando instalaciones de parques en zonas que son protegidas, o bueno, que se intenta que sean protegidas. Desde ese lado también es la importancia como de mostrar los resultados de este estudio, porque realmente si hay impacto que es desde el punto más económico, que es lo que podría estar afectando a la gente de Estados Unidos, desde nuestro lado es meramente como ambiental. O sea, realmente hay una cuestión ahí de que se pueden tomar medidas sabiendo un poco la realidad y cuántos son los murciélagos, en mi caso, que están falleciendo por esta situación. Entonces, ahora en esto de queremos enfocarnos en el tamaño de la población, específicamente cuántos murciélagos son los que mueren. Bueno, necesitamos saber dónde, cómo, cuándo. O sea, si tenemos alguna de esas respuestas, básicamente podemos empezar a hacer algún análisis. Pero me gustaría aclarar que esto que yo les voy a presentar ahora, en realidad, o sea, yo lo contextualizo acá, pero podría ser una técnica utilizada para cualquier situación en la que las poblaciones sean abiertas, es decir, los individuos entran y salen, o que estamos hablando de poblaciones que son muy pequeñas, o que la probabilidad de detección de los individuos sea muy baja. O sea, cualquier escenario que tenga alguna de esas tres condiciones es adaptable este análisis que les voy a mostrar. Entonces, un poquito para contarles cómo se haría para tener respuestas de esas preguntas cómo, cuándo, dónde. Les cuento sobre los monitoreos de fatalidades, o sea, cómo se hace para tener un registro de animales muertos. Se manda un equipo de búsqueda, que puede ser una persona, o sea, un grupo de personas o animales entrenados, para buscar evidencia. Yo traté de poner siempre evidencia y no poner palabras más como
que no más que sensibilicen, pero bueno, alguna capaz que se va por ahí, yo lo tengo muy incorporado. Hice actuarial, recuerden que yo hice actuarial, o sea que para mí esto es como que pan de todos los días. Entonces, bueno, eso, lamento si se va alguna palabra que a veces uno como, ay, mira que estás hablando, pero bueno, eso, queremos evidenciar si encontramos animales en un radio en torno a la base de las turbinas, ¿sí? Estos registros presentan gran variabilidad por básicamente 3 fuentes. La primera es el registro parcial del área. Es imposible registrar toda el área. Se hace una selección de turbinas y además de las turbinas que están, se hace una selección en distintas radios en torno a la turbina donde se puede esperar que un animal caiga si es que si se golpeó o si tuvo algún problema de cambio de presión. Pero más allá de eso ya no se busca y capaz que sí hay y uno se lo pierde. El segundo es la remoción de evidencia, y ese es un gran problema, porque muchas veces la evidencia cayó en esa zona, justo en los molinos muestreados, y en la zona donde se muestreó, pero, claro, es un animal, pero pasa a ser alimento para otros animales. Entonces, muchas veces los carroñeros se terminan sacando la evidencia, o sea, y estaba ahí y la perdimos porque no fuimos capaces de identificarla. Y por último, es no identificarlo, porque claro, yo les dije, no, esto es en zonas agrícolas. Bueno, les voy a mostrar un poquito cómo es la situación, ¿no? O sea, un poco, imaginen que ahí es una zona en la que hay un parque eólico. En las zonas que están en blanco es fácil, son rutas, son caminos, o sea, está abierto. En general, los animales que yo estoy trabajando son de piel oscura, de pelaje es oscuro, por lo tanto se ve. O sea, si cayó ahí, no se confunde tanto con una piedra, así que ahí no habría problema. Una zona moderada, que sería algo así como nuestras condiciones en las que hay molinos, bueno, es un poco más difícil, pero realmente haciendo un buen trabajo de búsqueda se podría conseguir esa evidencia, esos conteos. Difícil, y ahí les puse una zona en la que hay bastantes piedras, y ya se puede ver que es bastante más complicado, no solo las personas, capaz que ahí ya van los equipos de búsqueda hacia los caninos, para poder identificarlos. Muy difícil cuando ya, por ejemplo, allá sería una situación en la que también hay una zona forestal y están en el proceso de cosecha de los árboles. Y una que es imposible, y acá les puse una imagen de un cultivo de maíz, aquellos que estuvieron por Iowa, saben que esto es así, todo Iowa, y estamos hablando de plantas de 3 metros de altura, 2 metros de altura, y lo que hay que buscar son animales de ese estilo. Intenté ponerles la mano de las personas para que vean y tomen dimensión. O sea, realmente son muy chiquitos, y hay que buscarlos en este tipo de lugares. Entonces, es un trabajo muy complejo, por más que estén entrenados los equipos, por más que los animales sean muy buenos identificando, obviamente. Por todos los factores que les acabo de comentar, realmente se logran registros cero casi que siempre. Entonces, además de aquello, que ya pareciera ser como un poco contra, hay otros factores que hay que considerar. El radio de búsqueda, si es realmente el adecuado, si ya les comentaba o no, cuáles son las turbinas que se seleccionan o no. Hay muchas veces en las que hay algunos caminos migratorios y ahí obviamente habría que intensificar el muestreo, ¿no? Y no necesariamente se hace de esa forma. Existen covariables, especie, periodo de año y demás. Pero básicamente todo esto lleva a que M sub I, vamos a llamarle M sub IJ, que es el número de fatalidades que ocurren, realmente no es lo mismo que el número de conteos que nosotros tenemos, C sub IJ, para un sitio específico, para un momento de búsqueda J. Sin embargo, si nosotros el número de fatalidades lo premultiplicamos por estos 3 componentes, que los voy a ingresar juntos porque así lo explico un poquito mejor, que son, empiezo de abajo para arriba porque me queda más cómodo, cargas persistence, que es la probabilidad de que un animal continúe estando en el lugar de búsqueda. Search efficiency, que es la probabilidad vinculada a que, dado que el animal está allí, el equipo de búsqueda lo encuentre. Y search advantage, que tiene que ver con todas estas cosas que yo les decía, esas otras variables que tienen que ver cuáles fueron los muestreados, en qué zona se muestreó, y algunos otros indicadores que ajustan un poco todas esas probabilidades. Si hacemos esas premultiplicaciones, a lo que llegamos es aproximadamente a obtener nuestro conteo, ¿sí? Y a todo eso se les llama G, todos esos 3 componentes se les llaman G sub I, que es la probabilidad de detección. O sea, la probabilidad de detección está vinculada con esas 3 cosas, que la evidencia esté ahí, que yo tenga la capacidad de encontrarla, y considerando un montón de estas otras cosas que afectan en el proceso del muestreo.
básicamente lo que tendríamos que hacer entonces es despejar M de ahí, y tendríamos un estimador para M, el número de fatalidades. La gran mayoría de lo que se ha derivado en función de cómo estimar a M, deriva del estimador Horvitz-Thompson. Hay bastantes. Yo en realidad me enfoqué acá solamente en traerles las más relevantes para mi trabajo, pero en esencia les digo que de eso deriva todo y cómo se trabaja esa G para poder tener mejores estimaciones de la M. Entonces, en particular, Manuela Uso derivó en el 2010 esta ecuación, que obviamente el numerador es el mismo, y en el denominador tiene varios componentes que tienen que ver, si se fijan, o sea, no muy en el detalle, pero es con la media de detección, el tiempo medio de remoción, el intervalo de tiempo en el que se van a hacer las búsquedas, el periodo de tiempo en el cual un animal persiste más allá de que yo vaya y lo busque, y bueno, la probabilidad de inclusión de la turbina. Entonces, realmente, descomponiendo todos esos términos, eso es el término search efficiency, o sea, la probabilidad media de detección del animal. Ese es el de carcass persistence, o sea, el tiempo de que el animal esté, la probabilidad de que esté ahí, que yo lo vaya a encontrar. Y este otro término es el search area adjustment, tiene que ver con todas estas cosas de los tiempos, de las muestras que se seleccionaron, ¿sí? Entonces, me parece importante parar acá porque yo les voy a mostrar eso. Si bien no es necesario enfocarse y trabajar con estos tres componentes, si uno tiene los registros de las búsquedas, es bastante más fácil. Pero, por como me han llegado a mí los datos, realmente no había forma de hacerlo más sencillo. Tuve que como empezar a trabajar y desarrollar cada uno de esos componentes, y por eso es lo que les voy a mostrar ahora. O sea, como que va a un nivel más abajo. Podría haber sido bastante más fácil si hubiera tenido los datos, pero bueno, con lo que se tenía se podía desarrollar de esa manera, y por eso que hago el énfasis ahí. Un poquito después, en el 2015, Uso lo que propone es introducir la probabilidad de detección en un modelo en mixture binomial mixture, que básicamente define como, bueno, los conteos como una binomial, M y G, M, número de fatalidades, el que queremos estimar, G, la probabilidad de detectar un animal, ese que yo les decía, el producto de tres componentes. M se distribuye Poisson, lambda, estamos hablando de una variable de conteos, nuestras muertes, no sabemos hasta dónde vamos, lambda es la tasa de fatalidades, y G lo asume como que tenga distribución beta, alfa, sí, están por ahí, parámetros de locación y de escala. A esto es lo que le llama evidence of absence, en español, evidencia de ausencia, que no es lo mismo que ausencia de evidencia, que es otros modelos que también están por ahí, pero bueno, este es qué evidencia tenemos a partir de la ausencia de datos. Un poquito después, muy recientemente, justo cuando yo me estaba por inscribir al doctorado, McDonald's, y en el equipo también está Uso, que es Manuela es alguien que ha desarrollado bastante en toda esta área, trabajaron con el EOA, es decir, con el modelo del 2015, pero le agregan un nivel adicional de jerarquía. Plantean proponen una regresión para el log lambda i, y obviamente les da prioriza los beta. A esto se le llama EOR, Evidence of Absence Regression, ¿sí? Entonces, sobre estos dos modelos es que se motivó, que surgió el origen como de la motivación de mi trabajo. Porque del primero, en el que es un análisis sitio específico, en este EOA, digámosle, no se hace pooling de información. O sea, cada dato se van registrando los datos, y bueno, se analiza por separado cada uno de los sitios en los que se encontraron los conteos. A partir del 21, se hace una combinación de los distintos sitios y de toda la información recabada, pero es completa, ¿sí? Y dado que los modelos que se están usando, los modelos en mezcla o en mixture, permiten incluir términos aleatorios, es que surgió como la propuesta de, bueno, ampliemos el modelo EOR, pero incorporando, o sea, considerando que pueda haber una combinación parcial de la información. No necesariamente tiene que ser sitio específico ni tampoco completamente pooleado, sino que podría haber un componente de partial pooling ahí que nos generaría estimaciones más precisas de ese número total de fatalidades que estamos interesados en hallar. Entonces, como que por ahí es donde voy. Bueno, esquemita, eso es Iowa, para que yo estuviera por allá. Entonces les decía, este es uno de los modelos que tenemos, y es de los que yo les voy a comparar, les voy a mostrar en comparación con este cómo funciona, sitio específico, uno en el que se pulea toda la información, y la propuesta mía es, bueno, vamos a ir agarrando más o menos y vamos controlando a ver de qué forma ayuda la información de los vecinos. Entonces, hipótesis ahí, como les decía, combinar información de varios sitios para
considerar una variabilidad en Searcher Efficiency y Carcass Persistence, esos dos componentes de G que les mostraba, bueno, para obtener predicciones más precisas, y eso lo vamos a hacer comparando la eficiencia, precisión y sesgo de las estimaciones que obtenemos a partir de 3 modelos, que les vamos a llamar Complete Pooling, No Pooling y Partial Pooling. Esto quedó mal, obviamente. Pero bueno, entonces les muestro todo junto, que tener presente por qué van a empezar a aparecer distribuciones específicas para Searcher Efficiency y Carcass Persistence. Básicamente, en esto de Searcher Efficiency es colocar animales, o sea, queremos identificar qué capacidad tiene el equipo de encontrar los animales. Por lo tanto, lo que hacen es, ubican animales, que no tienen por qué ser necesariamente murciélagos, o sea, que sean similares, pueden ser ratones, o sea, la cuestión es que estén, que las personas que lo colocan sepan dónde esté, pero los evaluadores no sepan dónde está, que estén distribuidos de forma similar, aleatoria, como sería una expedición de campo, y es seguir encontrando a ver cuántos detectan de esos que ya se sabe dónde se pusieron. ¿Sí? Básicamente tenemos una eficiencia de búsqueda haciendo el cociente entre cuántos se encontraron y cuántos pusimos. Y Carcass Persistence tiene que ver con el tiempo. Ahora sí, sabemos dónde están, todos, o sea, todos tienen claro dónde están los animales, simplemente que se van a hacer tiempos de búsqueda. Vamos cada 2 días, vamos 4 días, vamos 6 días, vemos hasta cuándo el animal está ahí, porque también queremos detectar esto de que si hay carroñeros y se lo llevaron, me lo perdí, no me lo perdí, entonces vamos identificando hasta cuándo aguanta la evidencia en la zona sin ser modificada, sin desaparecer. ¿Sí? Y obviamente se registra eso, el cálculo de la tasa de persistencia, como, bueno, cuántos días permanece la evidencia por allí. Entonces, ahora sí, en la etapa de simulación de datos, y yo les decía esto porque, si bien yo tengo registros, ya tengo y estoy trabajando con eso, es bastante más sencillo, obviamente, evaluar si los modelos son buenos en estas condiciones que en condiciones de datos reales. Entonces les muestro 3 escenarios en los que se evalúa en función de la heterogeneidad entre sitios, si es alta, baja o intermedia. Y siempre, bueno, vamos a trabajar ahí a los niveles de Searcher Efficiency y Carcass Persistence. Los modelos, Complete Pooling, combinamos toda la información, No Pooling es un ajuste sitio específico, y Partial Pooling, el objetivo de estos modelos que queremos ver si son mejores. Entonces, nos quedan esos 3 escenarios, importante que no van a haber 9 modelos para comparar, son 3 por escenario, digamos, ¿no? No es todos contra todos. Se simularon 20 sitios, 2 mediciones por sitio, y 1000 simulaciones, fue lo que se consideró para este estudio. Y para hacer la comparación de modelos, root mean square error, la amplitud de los intervalos de credibilidad en cuanto a precisión y el porcentaje de cobertura, y para el sesgo, bueno, la evaluación de los intervalos de confianza, más que nada también cuál es la amplitud de los intervalos de confianza, en este caso, no de credibilidad. Entonces, por así les vuelvo a mostrar un poquitito, ¿no? Conteos, fallecimientos, y ahí viene como la parte del EOR, digamos, la regression de EOR, en la que tenemos el log de lambda, y le ponemos una distribución a no subir. Y para la parte del proceso generador de datos es importante tener presente que esta parte no la vamos a tocar. O sea, nosotros asumimos para todos los escenarios que lambda subir va a estar como en un contexto de heterogeneidad media. O sea, no trabajamos sobre lambda, solamente nos enfocamos a trabajar sobre los componentes de G, en este caso. Estos derivan como desde M. Así que esto no se los vuelvo a mostrar porque ya está, van a ser así siempre. Sí. ¿De ahí qué es dato? O sea, ya que vamos a simular todo, pero... De acá... C es un dato. Eso es un dato, sí, por supuesto. No, acá es solo C. Pero en las anteriores no era como tener cierta información de lo que hay adentro. Claro, acá. Para que esto te... ¿Eso viene? Porque, claro, esta parte no, asumimos siempre en cualquier condición que esa varianza es 0,3, o sea que tenemos exactamente lo mismo siempre. Pero acá es donde viene la parte de datos, digamos. Sí, ahora sí, ahora sí. Porque me pasa que si no me queda como una diapositiva imposible de presentar. Así que acá me quedo como con los 2 primeros componentes, que es Search Area Adjustment, que acá también hay un montón de desarrollo, nosotros lo trabajamos como una constante, o sea, hay datos sobre este componente, así que, bueno, no nos metimos un poco, podríamos hacerlo en futuro, pero en realidad nosotros lo asumimos como constante. Y el segundo componente es el Search Efficiency, este sí es el que yo les decía, ¿no? Se van registrando. Que bueno, y por eso, volviendo a qué era Search Efficiency, ¿no? Esta cuestión de poner y tratar de ver si se capturan o no. La distribución es beta, y con esa parametrización que les dejó planteada por ahí, de mu, phi, mu 1 menos phi.
ahí quedó mal. Ahí es mu por 1 menos mu. Mu por 1 menos mu por phi. Ahí sí, quedó mal esa ecuación, después la cambio. Parece que estuviera en clase yo hablando. Entonces, la esperanza y la varianza son esas fórmulas. Ah, claro, está bien. Ahora, esto que está acá debería estar por allá arriba, multiplicado a phi. Sí. Bien, y entonces, si Search Efficiency tiene distribución beta, con esta esperanza y con esta varianza, esto es esos conteos que nosotros estamos simulando. Eso es de que cuántos pusimos para ver de cuántos se encuentran. ¿Sí? Para nosotros, x sub i, o x sub n, sub SE, va a provenir de una binomial, nosotros esto lo trabajamos como si fuera 100, y por lo tanto de acá, esta probabilidad de encontrarlos es la que es nuestra distribución beta que va dentro de G. ¿Cómo cambiamos los escenarios acá? Bueno, básicamente con la varianza, pero con este componente, ¿sí? Que habla un poco de la variabilidad intersitio. Para los distintos escenarios, es decir, alta variabilidad, casi como que si fuera sitio independiente uno del otro, ese valor le pusimos un 1. En el escenario de baja, ¿sí? Que no se vinculamos todo con todo, ese valor es aproximadamente 10.000. Y en el escenario 3, un escenario intermedio, le pusimos un valor de 10. ¿Sí? Y ahí ver más o menos qué pasaba. Ya les anticipo que esos valores son parte de lo que estuvimos como discutiendo. Esto es intermedio, no es, esto es mucho, esto es poco, porque clarísimo que el escenario de baja no hay discusión, está compartiendo toda la información, así que no hay problema. Pero en los otros dos, poner ese umbral de hasta dónde es intermedio, hasta dónde es mucho, estuvimos un poco como con eso. Por otro lado, Carcass Persistence, que es el otro componente, tiene aquella estructura que yo les mostraba incluso en el denominador de EOA, que presentaba uso, pero bueno, de ahí derivan θ sub i, acá estamos hablando todo de los tiempos, ¿sí? Tiempos de búsqueda, entre búsquedas, y ese parámetro es el que tiene distribución gamma, del cual nosotros vamos a poder controlar la varianza, o bueno, controlar. Intentamos ajustarla para poder tener los distintos escenarios. Entonces, perdón, ahí quedaría entonces, ¿de qué forma nosotros entramos en los modelos para, bueno, en el proceso generador de datos para generar los tres escenarios? Ahora, una vez que los tenemos, pasamos a los modelos, a los 3 modelos que yo les decía que vamos a trabajar, que todos derivan del N-mixture. Esa es la fórmula general. Básicamente es el producto entre una binomial y una Poisson. Entonces, siguiendo con este esquema de EOA, la parte que es de M y los lambda no se los vuelvo a mostrar porque eso no nos metimos como por ahí, sino en la parte vinculada con G, que les decía, la primera parte era la que los conteos, los que nosotros ponemos y queremos ver cuánto se obtienen, los tiempos entre búsquedas y el cálculo de Carcass Persistence. Cuando es complete pooling, nosotros asumimos que hay un solo search efficiency, un solo θ y por lo tanto un solo Carcass Persistence para todo, a partir de toda la información que tenemos. Lo que va a cambiar allí son los subíndices de search efficiency, de θ y de Carcass Persistence, porque acá en el caso de no pooling, cada sitio genera bueno, cada una de sus cosas, digamos, su capacidad de detectar, el tiempo entre búsquedas y el cálculo de Carcass Persistence. Por último, en el partial pooling es similar a esto, solo que para nosotros x sub i... ¿qué pasó ahí? Y yo estoy tratando de acordarme ahora y entre tantas fórmulas ni me acuerdo ni cómo es. Pero, que ya se los digo. Ya se los digo, un segundito ahí. No sé, ¿verdad? Se me fue. Pero esto, bueno, es de donde les hago el cuento, por lo menos. Es que provienen todas de una distribución común. O sea, eso es lo que estamos tratando de decir acá. No son completamente independientes, o sea, puliamos de que todas estas cosas vienen de una familia en común. Y les quería decir cuál era la familia, por lo menos para estar un poco en sintonía todos. Ahí. Pues les digo, no me la puedo acordar de memoria. Debería, pero no. No, o sea, sí la distribución, pero no los parámetros. Es beta, y los parámetros son, bueno, esa combinación. Mu de phi, mu, 1 menos mu, phi de search. Exactamente. Entonces ahí nos quedarían como los 3 modelos que nosotros le vamos a poner y le vamos a pasar por arriba a los 3 escenarios que se simularon.
La inferencia se hizo en un contexto bayesiano, por lo tanto los modelos se ajustaron mediante métodos de simulación en Monte Carlo, con RJAX. Ni me quise complicar con alguna otra cosa, que muchas de estas no funcionaban ni en Stan, o sea, directamente con esto pudimos trabajar bien. Corrimos 4 cadenas y el periodo, o sea, fue por un total de 20.000 iteraciones, si no, no lograba convergencia. Las priors fueron no informativas para los parámetros de cada modelo, y la convergencia se evaluó mediante traceplot y el estadístico Gelman-Rubin. No los estoy presentando, pero les aseguro que en todos los casos obtuvimos valores menores que 1,06, el máximo autorizado es algo así como 1,1, o sea que estábamos bien, 1,1, 1,2, depende de la bibliografía. Y bueno, los estimadores se obtuvieron empleando la mediana y los cuartiles a posteriori. Y entonces, ¿cuáles son los resultados? Yo no sé en qué tiempo estoy, espero que no. Ahí está. Bueno, entonces les muestro los 3 escenarios en la comparación de los 3 modelos. Este es el de alta heterogeneidad, algo así como que cada lugar por su lado. Acá están los 20 sitios. En el gráfico tenemos el error cuadrático medio. Y lo que se puede ver es que el modelo de partial pooling funciona bastante bien en cuanto a lo que es eficiencia. Uno podría esperar que el mejor modelo fuera el que está entre medio, el verdecito, porque el escenario estaba planteado básicamente en esa situación, en la que no hay pool de información, cada sitio se estimó por separado. Entonces, fue realmente algo interesante de poder observar esto de que sí, lo que estábamos pensando de que poolear información podría ser útil, se corroboró por allí. Y si lo vemos desde el punto de vista de precisión, ya, en este caso de distanciamiento también, pero bueno, la amplitud de los intervalos de credibilidad del 90%, vemos que es bastante menor la de partial pooling también. Y en cuanto a porcentaje de cobertura, bueno, obviamente funciona mejor el no pooling, pero partial pooling, bueno, funciona mejor también porque la amplitud del intervalo no pooling es siempre disparatadamente grande, por eso el porcentaje de cobertura es mayor también. Pero bueno, partial pooling está bastante cercano a eso, es incluso muchísimo mejor que complete pooling. Y en cuanto al sesgo, si bien, y acá me anticipo, todos los modelos presentan estimadores sin sesgados, de todos modos, el intervalo de confianza para el modelo partial pooling tiene una amplitud menor, por lo cual también esto acompaña un poco el porcentaje de cobertura, digamos, ¿no? Es como que si bien no hay una pérdida ahí, pero de todos modos lo estamos ganando en cuanto a eso, a cuán amplio es este intervalo de confianza. Les quería comentar, este es un intervalo de confianza al 95, pero aquello es un intervalo de credibilidad al 90, porque en esta técnica que yo les estaba contando, EOA y EOBAR, lo que trabajan usualmente, y es a partir de lo que determinan si están, y ahora les termino con eso en el final de la historia, si están matando, por decirlo así, los molinos más de lo autorizado, lo trabajan con un 90%. Entonces nosotros queríamos ser comparativos con lo que estaría pasando en la realidad. O sea, si nuestro modelo se usara para ser capaces de predecir que realmente sea comparativo, si lo hubiéramos trabajado otro porcentaje, capaz que no eran equiparables. Esto era para, decía, el primer escenario. En el segundo, que sería algo así como un escenario en el que se combina toda la información, el modelo adecuado sería el complete pooling y funciona muy bien, por supuesto, pero también a la par funciona igualmente bien el partial pooling, que es el que estamos proponiendo nosotros, lo cual también es muy bueno. También si vemos en cuanto a amplitud, es bastante buena, o sea, es casi como el modelo adecuado. Tiene buena capacidad, digamos, el porcentaje de cobertura, y también en cuanto al sesgo tiene el intervalo más reducido. Y por último, que este sería el escenario en el que de alguna manera se combina información, esto que decíamos, tanto las X como los TSUV provienen de una familia en común, no es raro esperar que partial pooling también funcione mejor, porque sería como un escenario en el que se comparte información. Por lo tanto, eso es algo que podíamos esperar, y que por supuesto tenga buenas respuestas también en cualquiera de esos indicadores. Era algo predecible en este escenario, en ese tercero. ¿Qué más? Y bueno, comentarles, por allá arriba quedan entonces las conclusiones, un poco de lo que ya les conté, pero, ahí estoy, consideraciones que son importantes también a plantear, porque bueno, sabemos que son limitantes que todavía tenemos. Es un poco no, importantísimo evaluar la sensibilidad de los resultados en la elección de las
de las priors que nosotros trabajamos, considerar la incorporación de términos aleatorios en lambda. Yo hasta ahora como que en la primera parte les decía, esto ni lo veo, ni se los muestro, porque en realidad asumimos el mismo comportamiento para cualquier escenario, pero realmente así también podría ser interesante. No quisimos hacerlo en simultáneo, obviamente, porque se podría camuflar un poco el comportamiento que estaba pasando con G, si también al mismo tiempo se modificaba lambda. Pero bueno, va a ser parte un poco de desarrollar por ahí y después combinar. Bueno, estas técnicas verlas en datos reales, que es en parte de lo que yo ya estoy trabajando. Y bueno, y ampliarlos también considerando cómo poder modelar la heterogeneidad espacial. Y les decía que, de alguna manera, esto por qué termina también siendo importante, más allá de que uno pueda vincularse o no, o entender el aporte desde el punto de vista ecológico, en que, no acá, todavía, pero quién sabe lo que pueda terminar pasando, pero sí en Estados Unidos, donde se hacen todos estos estudios, que yo se los comenté, esto de poner los animales y demás, les cierro con esa parte, de que realmente son estudios multimillonarios, o sea, porque realmente las empresas les dan un permiso de uso durante 30 años. Y no los evalúan hasta que esté por llegar a los 30 años. Entonces, en realidad, lo que va a ir pasando en ese proceso es que pueden haber muchísimas fatalidades de distintos tipos de animales. En el proceso previo a la renovación, obviamente, lo que vendría a ser el Ministerio de Ganadería ya, se preocupa de determinar si realmente ellos están cumpliendo con el máximo permitido. Ellos, o sea, todos saben de que van a haber fatalidades, la cuestión es que sea un número adecuado que no afecte bueno, la vida, digamos, de todos los animales. Entonces, esta cuestión de saber hasta dónde llegamos, y por eso les decía, el 90% que es lo que trabajan, pero más que nada el upper bound, o sea, lo que realmente importa es para arriba cuán buenos somos, porque lo de abajo, está, bueno, casi que no pasa nada, pero para arriba, en dónde estamos y dónde pasa esa línea, porque realmente si no, las empresas debieran invertir muchísimo en reconstruir hábitats, mitigar todo el efecto negativo que están generando. Entonces, por eso digo que es algo muy, muy importante, en particular para nosotros que yo estoy trabajando, que son allá, pero es algo que abre los ojos un poco para acá, que no se hace nada todavía de esto, tan así, tan exhaustivo, y que bueno, son cosas de que si en otros lugares ya se están haciendo, capaz que podríamos prestar un poquito de atención. Dejo bibliografía que cité a lo largo de la presentación. Y bueno, muchas gracias. Dale. Digo. Me encantó. No entendí por qué hay intervalos de credibilidad e intervalos de confianza. Bueno, porque por un lado están en las iteraciones y por otro lado, una parte es mi contexto para un poquitito. Ay, no, yo no estoy acá, estoy acá. Estoy acá. Bueno, cualquiera de esas. Allá estamos haciendo el intervalo de credibilidad o sea, a partir de la mediana, o sea, para M, está. Acá lo estoy sacando del cálculo de la diferencia entre la mediana y la simulación. Pero esto deriva de las iteraciones. Acá no hay probabilidad de esto. Sí. ¿Y el del medio? ¿Porcentaje de cobertura? Es el intervalo de credibilidad. Sí, sí, claro, yo lo mismo. No lo claro, por ejemplo. Sí, mostrar algo. No lo puedo mostrar, no lo tengo ahí. ¿Sí? Esa es la proporción de cobertura en las 1000 simulaciones que había hecho. Claro, sí. De confianza porque viene de la simulación. Sí, bueno, yo no lo aclaré. Sí. Esto es de simulaciones. De otra forma para entenderlo, perfecto. Siempre funciona. Ahí. Después tenía un comentario de esto de no sé cuántos sitios tienen después de la realidad. En la realidad son 20 también. No son muchos sitios. Los datos que yo con los que tengo, o sea, hay muchas de esas empresas que yo les estaba contando, hay varias. Los datos que yo conseguí son de la empresa Mid-American, que es una de las más grandes en Iowa. Pero los registros son, aparte son bastante desprolijos en cuanto a los años. Por ejemplo, yo tengo registros del 2015, 16 y 17. Son mucho más intensivos en el 16, hacen bastante más búsquedas y demás.
pero por ejemplo en muchos lugares se registró una sola vez, un solo año, entonces realmente con lo que se pueda trabajar hay 20. Tienen muchísimas más zonas, sí, por supuesto, pero ellos además, recordar que sus proyectos de molinos de viento son enormes. Uno ve y pareciera que son de distintos proyectos, pero en realidad el proyecto en sí tiene hasta 150 molinos, por ejemplo, o 200 molinos. Entonces, en realidad, de esos 150 o 200, se seleccionan algunos y ahí empezamos con toda esta cuestión. Entonces, por más que parezca que hay un montón, en realidad son de pocos dueños, por decirlo así, entre comillas, que son empresas, bueno, obviamente, pero sí, no son tantos como uno podría pensar, más allá que hay un montón de molinos. Sí, sí, no, iba a hacer un comentario vinculado al efecto de las previas, porque si fueran muchos más, como que puede ser que impacte más la distribución del medio, la distribución relativa que la previa. Sí. Pero con países. Sí, no, por eso tratamos de simular bastante parecido. Claro, me olvidé de comentarlo. Todo esto que yo les decía, incluso lo que es mucha variabilidad, poca variabilidad, es porque un poco sacamos de lo que son nuestros datos. O sea, tratamos como eso de... Y por eso les decía, presentarles los datos en realidad era como, bueno, en cuán bueno, que el objetivo era mostrar si el modelo partial pooling era bueno, entre comillas, no lo podía hacer con los datos reales. Entonces tratamos como de la simulación que fuera lo más parecido posible para sí tratar de identificar si había una ganancia en esto de poolear información, digamos. Mi pregunta iba a ser de esto. Si había visto los datos, el hecho de que eran muy escasos, sí. ¿Cuántas fatalidades? Ay, no se los puedo mostrar, pero miren, o sea, en realidad tengo 3 especies de esas que yo les mostraba de los animalitos complicados. El más chiquitito, que es el Indiana Bat, les digo de verdad, en todo el archivo hay un solo sitio que tiene un 1, todo lo demás son ceros. La verdad, o sea, es increíble. Y eso para los 2 años en los que lo tengo. Después en el otro, que es el que más o menos funciona, porque claro, en ese, los modelos, ninguno funciona bien, o sea, más o menos como que todos tiran lo mismo. Pero en el otro hay bastantes ceros, ya te diría que un 60% son ceros, y de todo lo demás, lo más grande es un 6, es un 8. O sea, no llegan a ser números disparatados. Después en otras especies que son o más grandes o mucho más frecuentes, porque son abundantes, claro, ahí encuentran todo el tiempo y entonces están mucho mejor ajustados el set efficiency, el carga, o sea, todo acomoda mejor y los conteos son en torno de los 120, por ejemplo. Entonces, sí. Pero nuestra idea era como, bueno, un poco también eso, sí, es cierto. El planteo es para casos de conteos escasos, pero también cuán bueno funciona cuando los conteos son excesivos, ¿no? Hay un montón de cosas también ahí a evaluar, de que a veces uno se enfoca como mucho en tratar de que converjan, porque aparte fue un problema lograr que esto convergiera. Y bueno, pero siempre enfocándonos en ese tipo de variables en las que los conteos eran intermedios. En la que es casi todo cero, ya sabíamos que iba a funcionar muy bien, pero bueno, tampoco es que nos enfocamos tanto ni en un extremo ni en el otro, digamos, es como que nos quedamos un poco en el punto intermedio. Sí. Y una pregunta respecto a la información, que capaz que lo dijiste y a mí se me escapó. Una cosa que está clara es que la información la recogen estas empresas privadas. Sí. Esa información, bueno, el Estado. El Estado es el que manda, sí, es a nivel gubernamental. Porque... El que pide la información es el gobierno. Sí. ¿Con cierta frecuencia o...? Bueno, en realidad tienen un tiempo también para hacer todo este proceso y entonces, como le digo, es seguro 5 años antes de que vaya a hacer la renovación de estos contratos por 30 años que les dan y que les autorizan a seguir en funcionamiento. Pero se los hacen, no, tienen registros, así algo así como que cada 2 años tienen que estar actualizando. Pero las búsquedas que hacen son como... ¿Eso está reglamentado o le dicen de tener que...? Está reglamentado, pero no hay como mucho escrutinio ahí. Sí, cuando ya es en el proceso de renovación de la autorización, ahí es donde se ponen como un poco más finas, digamos. Sí. Pensando bueno, además de las dificultades que pueda tener encontrar a los bichitos, digamos, y además la recolección de la información tiene sus dificultades, sin duda. Además no se monitorea, anda a encontrar mucho de eso. Sí. Hay supuestamente, por eso, es un tema además complejo porque ¿quién recaba los datos, ¿no? O sea, la empresa no puede ser porque a la empresa no le conviene, el Estado no puede disponer de todos los fondos, entonces hay empresas intermediarias, es la empresa que le interesa seguir funcionando, paga los millones que tenga que pagar para hacer estos estudios,
No los puede hacer el gobierno, pero entonces ahí están estos asesores, estas empresas asesoras que se encargan como de mediar. Ellos éticamente trabajan como si fuera el Estado, pero los financian las empresas. Entonces, claro, por eso decía, son cuestiones bastante complejas. Sin duda. Claro. Bueno, no, sin duda que hay. Ser una empresa que efectivamente tenga interés específico en reducir esa matanza, Bueno. porque si no le acercás unos pesos y te terminas Exacto. contra ningún bichillo nunca más en la vida. Sí. Obvio. Te los escondes todo, claro, exactamente. Gracias por la presentación. Dale. Muy interesante. Me robaron algunas de las preguntas. Primero me Ah. la del intervalo de confianza y credibilidad. Después, eso, que como que ahí hay como fila, me generaba la duda de si era el Estado o no. Y la pregunta es, ¿el Estado recolecta en esos primeros 5 años, hace este experimento de llevar los distritos? Sí. ¿Ah? Y existe en esta organización. Bueno, el Estado lo obliga, la empresa lo hace, está muy turbio. Muy turbio. Muy turbio. Bueno, otro problema para la realidad. Sí, sin duda. En el modelado, ¿no? Porque recolectan en distintos años. Se considera como el efecto de las características porque hay dificultades que tienen que ver la nieve. Obviamente. ¿no? Porque lo hacen tomas en distintos lados, pero tenés que tomar, ¿no? Exacto. El efecto que recolecte. Bueno, en realidad, ellos me podría ir mucho más para atrás, pero tampoco, o sea, se los cuento. En ese modelo EOR, ¿no? En la parte de regression, ahí le meten esas covariables de zonas, primavera, estación del año, no sé qué. Claro, Sí, la sí. la característica de las especies, ni que hablar. La cuestión es que después es como que tiene una pérdida de memoria esta gente y arranca del otro año y arranca todo de vuelta. Entonces, por ejemplo, cuando te analizan complete pooling, no les importa nada, o sea, tienen esas covariables ahí, pero igual agarran todo de otros lados, y ellos ya saben que hay caminos migratorios en particular que van a encontrar especies y en los otros, hay otros lugares que no, y no importa, y sirve todo para tener estimaciones de esos 3 componentes de G. Es más, desarrollaron este mismo equipo, Uso, McDonald's y demás, un paquete que se llama Genes, que básicamente, como si fuera, le meten cositas y sale ahí como cajita negra y sale un dato para G. Y claro, y la forma como está trabajando internamente es un poco lo que nosotros estamos tratando de simular acá, emular. Pero bueno, sí, un poco como que por un lado lo piensan y después por otro lado se lo olvidan. Cuando tengas ahora los datos, ¿tenés información como para controlar por esas variables? Esto es en tal cosa, sé cuál es la especie, no. tener alguna... O sea, sí las especies, eso sí, yo puedo hacer un análisis individual por especie. Lo que pasa con el tiempo es que ellos van a hacer colectas y evalúan, bueno, salvo invierno, que sería muy fácil de verlos, ustedes ya lo saben, pero es imposible que los murciélagos estén por allí. Sí lo hacen con aves, por ejemplo, porque ellas están en todo el periodo, pero con murciélagos no, porque están hibernando, entonces hacen solamente en otoño, primavera y verano. Pero después pasa ese tipo de cosas en las que tienen un registro único para el lugar. En algunos tienen un registro individualizado por estación. En otros, entonces, como les digo, es muy desprolijo realmente todo. O sea, yo cuando empecé con todo esto, esperaba ciertos datos y después resultaron cosas que eran tipo, no fueron solo ceros, sino que además son cosas que no puedo combinar con nada. Y ahí empezamos en esta lucha, por eso les decía de enfocarnos un poco, que convergieran los modelos, que vieran algo que fuera razonable, pero sí que sí sabemos que estamos bastante lejos. Eso, la idea como poder incluir, por ejemplo, sí, algo más espacial o temporal incluso, ¿no? Porque estamos hablando de los mismos registros, los mismos lugares en los que se hacen registros, mismos sitios, o sea, la idea va a ser ir por ahí, obviamente, tratar de mejorar en ese sentido. Hay ciertas restricciones, vos de alguna manera decías, bueno, cuando le dan los permisos para la seguir produciendo. Generación, claro, de energía por esta línea, obviamente esta es una variable que interesa, porque por algo se controla. ¿Cómo es entonces que el Estado establece umbrales a partir de decir, no, mataste un solchito, entonces ya no te renueva? ¿De dónde sale esa información dada a la multas? No, multas tipo mega millonarias. Sí. Que las deben de, bueno, suponete que sea eso, multas. ¿Cómo sacan, de dónde sale esa información del umbral
porque para poder tener esa información trimestral a partir del cual, bueno, o te aplico una multa más, menos, Sí. o no te renuevo, tiene que haber algo en esto que vos decís, Sí. estás echando atrás. Sin duda, o sea, se aleja un poquito, o sea, está vinculado ni que hablar, pero se aleja un poquito porque toda esa otra pata, digamos, es como que ahí sí lo que es el Fish and Wildlife Service se encarga más de la parte ecológica. Ellos saben si están habiendo más muertes que lo que debería, porque van a las colonias, por ejemplo, y ven que no hay un desarrollo como correspondería, hacen un conteo, no de los que los muertos ya es imposible, porque además es mega millonario. Pero estas otras cosas de que sí mandan gente, o sea, ecologistas, licenciados en biología, y lo o sea, lo identifican desde el lado de vista de los que están vivos. O sea, saben si está pasando algo, si hay cambios en esas poblaciones, que además, eso, o sea, en este caso, son abiertas, pero son como de núcleos, o sea, son de familias grandes, digamos, y si algo raro está pasando en esas familias es porque claramente hay otra cosa que les está afectando. Entonces es como que vinculan más como de la parte ecológica y no tanto, o sea, sí es inversión económica, pero pensando más desde el lado de los que están vivos que de los que se murieron. Sí. Súper interesante. Una pregunta ecológica. Dale. Soy estadística. O sea, mirá la presentación que te hice y soy estadística. Sí, sí. Las empresas pueden hacer algo para reducir la mortalidad. Sí, hay varias. Los molinos de noche. Sí, exactamente. Bueno, no apagarlos, nos tienen que dejar como en un movimiento en reminiscencia. Es como apagarlos por completo no, porque después en el proceso cuando se están apagando y cuando arrancan de vuelta, hasta puede ser mucho más caótico, entonces los tienen que dejar como, sí, en un funcionamiento medio continuo, pero tienen esas etapas de que, bueno, hay que apagarlos, o sea, hay que apagar todos esos, o en momentos en particular, en verano o en primavera, de que saben que van a haber, por ahí va a haber una corriente migratoria, tienen que tratar de reducir. Eso en el día a día. Lo que pasa es que, claro, muchas veces les interesa mucho más facturar, y entonces ahí es como que hay distintas etapas en cómo pueden las empresas manejar todo esto. Sin duda es esto. Primero ellos tienen un permiso de takes, en inglés no sé cómo, porque no son muertes, pero bueno, es algo así, como cuántas pueden sacar del ambiente, a cuántos animales. O sea que eso ya es un numerito vinculado con que no se desestabilice la población, o sea, tiene que ver con eso, o sea, se pueden morir, pero tampoco que no los mates a todos. Por otro lado, pueden tomar medidas en cuanto a cómo apagar o cómo hacer el funcionamiento de los molinos. Después, si no les importa nada todo eso, lo que sigue es reconstruir hábitat. O sea, bueno, está bien, me pusiste acá un molino, no sé qué, pero mira, acá había justo una colonia, entonces tienen que invertir, digamos, como un poco para hacer la migración de esos animales, y si no, después vienen multas megamillonarias, que obviamente son las que, la parte de mitigación es la que intentan, obviamente, las dos partes, ¿no? Porque ahí también un poco es, obviamente uno no los quiere pagar, pero a nosotros tampoco no les interesa la plata, o sea, realmente es como que no se quiere llegar a esa etapa, y es por eso que se hacen estos controles como previos a la renovación de autorización de uso. Sí. Entonces, nadie. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Gracias por la invitación. No, súper interesante. Sí. Sí, yo igual creo que me sirve ser del área actuarial, porque si no yo creo que esto no estoy... Aquí te digo, ¿qué pasa? Claro, todo el mundo es esto, las cargas, loco, ¿verdad? Y bueno, ya te digo que un médico, murciélago en mi casa afuera y lo he matado yo cuando te aparecen en la cama. Ay, no, claro, es que es terrible, claro, o sea, es complicado, pero no le entra el cariño. Sí, pobre bicho. Gracias por estar, hermano.